¿Te has enfrentado a ciclarte en pensamientos y emociones negativas? Entérate cómo salir de esta dinámica, escucha el episodio completo, ejercito mis pensamientos y nutro mis emociones con nuestra invitada Anita Ayón, coach internacional. Bienvenido a tu podcast Hablemos de. Yo soy Carmen Santoyo. La vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que decido crear este espacio, donde encontrarás información útil y fresca que te acompaña día a día. Comparte este podcast, es para todos, es para ti, así que comenzamos. Hablemos de. Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo, qué gusto regresar de nuevo aquí a su programa Hablemos de. Y el día de hoy tengo muchas noticias que compartirles. Primero agradecerles por todos sus muestras de cariño y todos los mensajes que me hacen llegar a través de redes sociales. Ya estarán mis cursos disponibles sobre herramientas para el desarrollo en finanzas personales. Así es de que estén muy atentos tanto al Instagram como al Facebook. El día de hoy les tengo un invitado muy especial y un tema muy muy importante. Vamos a hablar de ejercito mis pensamientos y nutro mis emociones, y para ello les traje una gran amiga. Ella es Anita Ayón, ella es maestra de profesión, tiene 12 años como coach internacional con programación neurolingüística y reconversión, así como coach de salud y bienestar, y tiene un grupo muy interesante de personas a las que les ha apoyado ya en transformar su vida, en tener esas resultados que todos esperamos. Y yo es una persona que admiro mucho, que quiero mucho, y que aun cuando tenemos un ratito de conocernos, el coincidir ha sido muy grato. Y pues para mí, Anita, es un placer que estés hoy en este micrófono y que nos puedas compartir un poquito o mucho de lo que tú haces y de lo que tú impactas en la vida de las personas. Ay, amiguita, pues me da mucho gusto poder compartir contigo este micrófono. Sé que tienes muchísimas personas que te siguen porque tus programas siempre son tan geniales, tan llenos de aprendizaje, que nos llevan a transformar nuestras vidas. Entonces, para mí de verdad es un placer coincidir contigo en mi vida, y es un placer coincidir contigo y con todas las personas que te escuchan en este programa de Hablemos de. Gracias, Anita, igualmente. Pues vamos a hablar de un tema súper interesante, y es cómo fortalecer nuestros pensamientos. Nosotros vamos a nutrir nuestras emociones. Sabemos que incluso somos energía, pero ¿de dónde viene la energía? De nuestros pensamientos. ¿Y cuál es el vehículo de nuestros pensamientos? Nuestro lenguaje. De hecho, Albert Einstein dice que si de las cosas que tú estás pensando y de las cosas que tú estás haciendo hay algunas que no te están funcionando, simplemente las cambies, y las cambies ¿desde dónde? Desde el nivel del pensamiento. Entonces yo quiero empezar por compartir con todos tus radioescuchas un poquito la bioquímica de nuestras emociones. Cuando llega a nosotros un pensamiento, automáticamente nosotros tenemos una emoción. ¿Y qué pasa bioquímicamente? Bioquímicamente, cuando nosotros tenemos ese pensamiento y se convierte en esa emoción, se va directamente a nuestro cerebro límbico. Porque ¿qué hace el cerebro límbico? Tiene la obligación de convertir esa emoción en químico. Y a lo mejor los radioescuchas se preguntarán, ¿y por dónde se trasladan los químicos a nuestro cuerpo? Pues se trasladan por todo nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, si nosotros estamos estacionados en pensamientos positivos, imagínate los bioquímicos de bienestar que mandamos segundo a segundo. Sin embargo, también es importante reflexionar. Si nosotros estamos estacionados en los pensamientos negativos, ¿qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? ¿O qué es lo que está transitando bioquímicamente por nuestra sangre? Pues van a estar transitando bioquímicos que por supuesto que no nos van a llevar a un bienestar, y que por supuesto que incluso nos van a llegar a enfermar. Que eso es súper interesante, Anita, porque es entender que nuestro cuerpo tiene las respuestas ya es perfecta, es una máquina perfecta. Entonces, frente a veces al miedo, al temor, nuestro cuerpo desarrolla, como tú lo dices, químicos que nos hacen enfrentar esas situaciones. Pero, por ejemplo, un estado prolongado de estrés
qué es lo que está generando a nivel bioquímico, porque no es lo mismo como antes a lo mejor el estrés, que a lo mejor eran instantes o momentos, a tener ese estado de estrés durante todo el día. Entonces, como tú dices, bioquímicamente, ¿qué está pasando en nuestro cuerpo y cómo nuestro estado de salud está mermando totalmente, ¿no? No, y es que tú mencionas algo que me parece muy interesante, porque nosotros de manera inconsciente repetimos y repetimos y repetimos los pensamientos. Entonces, cuando nosotros estamos repitiendo tantos pensamientos negativos, los convertimos en un patrón. Y cuando se convierten en un patrón, se convierten en parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué tantos pensamientos positivos, qué tanto bioquímicamente estamos trasladando bienestar a nuestro cuerpo? Sería importante que nos pongamos a pensar por un momento en dónde estoy estacionado, en dónde estoy dirigiendo mi atención. Desde que me levanto, en cómo me estoy expresando ante mí mismo y ante los demás. ¿Estoy estacionado en lo positivo? ¿Estoy estacionado en lo negativo? Porque es importante que hagamos, como tú misma mencionas en la parte financiera, como hacer un cálculo, un balance de lo positivo y de lo negativo, ¿no? Sí. Entonces, es decir, ¿en dónde estoy conectando? ¿En dónde estoy centrando mi energía? Porque yo puedo decir, ay, me siento muy estresado, me siento con mucha ansiedad. Y déjame explicarte un poquito. Cuando nosotros nos vamos o sentimos que estamos en un momento de ansiedad, es porque nuestros pensamientos se están yendo a un pasado. Si hubiera hecho esto, si hubiera dicho, ¿por qué dije esto? Mejor me hubiera salido, me hubiera quedado callado, no hubiera dejado el trabajo, híjole, y la renta, no, mejor me hubiera cambiado de casa. Y estás pensando en lo que ya pasó, y entonces simplemente lo sigues y lo sigues pensando y pensando y pensando. Y recordemos que también el cerebro, como el inconsciente, es literal, no analiza y no tiene sentido del humor. Esto es, que cada que tú repites y repites y repites el pensamiento, lo vives como si fuera la primera vez. Y entonces lo estás viviendo como si fuera la primera vez, pero aparte le agregas todo ese circuito neuronal, por ejemplo, de incertidumbre, todo ese circuito neuronal, todo ese archivo de miedo, de que las cosas no están bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a tanto repetir y repetir y repetir, pues efectivamente ocurre lo que mencioné anteriormente, tu cuerpo enferma. Y cuando nosotros entendemos que las enfermedades no vienen a fastidiarnos, sino que las enfermedades vienen a darnos un mensaje de amor, nosotros empezamos también a cambiar desde ahí la sintonía de nuestros pensamientos. Eso me parece súper interesante, y algo que mencionaste en un principio y creo que me quedó muy grabado es cómo vamos creando patrones. Cómo vas haciendo como ya tu rutina o tu hábito esos pensamientos negativos o ese estado de estrés, y lo vuelves tan inconsciente que ya ni cuenta te das que estás en un estado constante, a lo mejor de miedo, de ansiedad o de estrés, ¿no? Y lo que mencionas ahorita es súper importante, o sea, cómo las enfermedades son testigo de o muestran esto. Entonces es muy importante como empezar a conocernos, y muchas veces a la enfermedad la vemos como algo súper negativo en la vida y le sumamos más estrés al estrés o más miedo al miedo, simplemente porque nos salió un granito, porque nos dio comezón, porque traemos dolor de cabeza, porque nos duele la espalda o los hombros o las piernas. Entonces ya empiezas a hacer una película. Y algo que mencionaste muy importante también, el hubiera, ¿no? Como decían las mamás, el hubiera no existe. Sin embargo, con las características que nos diste de la mente, literal, sin análisis, sin sentido del humor, lo estoy viviendo como si fuera real. Así. Y me estoy generando ese estado como si en verdad estuviera pasando, ¿no? Y ¿sabes qué también ocurre? Agregando a lo que tú estás comentando de manera muy asertiva, nos volvemos adictos. Uh-huh. ¿Y nos volvemos adictos a qué? A lo que me genera bioquímicamente una emoción negativa. Si me mantiene en el miedo, si me mantiene la incertidumbre, me vuelvo adicto a ello, como me vuelvo adicto al coraje, como me vuelvo adicto al resentimiento, o sea, me vuelvo tan adicto, solo que es inconsciente. Es inconsciente. Entonces, cuando tú estás repitiendo y repitiendo el patrón, tu cuerpo, toda tu fisiología,
se acostumbran a estar viviendo ahí. Entonces cuando tú de repente estás contento, estás feliz, estás alegre, le hace falta como esa pastilla de droga y dicen, no puede ser que estés contento y feliz. Y van a ocurrir situaciones de manera inconsciente que te van a llevar a que experimentes ese miedo, ese dolor y ese coraje. ¿Por qué? Porque te estás convirtiendo en un adicto a esa emoción. Y ahorita que mencionas eso, se me vino a la mente esas personas que dicen, le están buscando 3 pies al gato. O sea, personas que tú dices, estaba súper a gusto y de repente se enojó. O no puede estar en paz porque ya está. O sea, en ese sentido de la adicción que ya no sabes estar, o sea, a gusto, bien, totalmente saludable o en una atmósfera o en un lugar sano. O sea, buscas la forma de llevarte a esa situación, ¿no? Sobre todo esa parte que mencionas es como crear ecosistemas sanos. Y ecosistemas desde el aire que estoy respirando, desde la tierra que estoy pisando, desde esta parte divina, conectarme con mi divinidad. Es como crear estos ecosistemas que nos van a llevar precisamente a estar en bienestar. Por eso es bien importante que digamos, a ver, estoy siendo adicto a qué emoción, en dónde estoy estacionado, porque como lo repetía hace un ratito, buscas la pastilla, buscas el placebo que te lleva a sentir eso, y no es que estés mintiendo. Si te sientes enfermo, si te sientes con miedo, si te sientes lleno de rabia, por supuesto que te sientes, y más que le agregas todas tus historias del pasado, por supuesto que te van a generar esa adicción. Un ejemplo de esto de la importancia de los pensamientos y las emociones, como si quisiéramos sembrar un árbol, y esto es, ¿qué semillas? Busco que la tierra esté con la temperatura exacta, el agua que corresponda al clima, si la planta va a ser de sombra, ajá. Y entonces cuido que las semillas que yo vaya a sembrar sean las mejores. Así es también en nuestra vida. Nuestras semillas son nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros queremos estar en un bienestar continuo, necesitamos de estar cuidando qué estoy sembrando. Si mis semillas son de amor, de serenidad, de paz, de armonía, de tranquilidad, por supuesto que van a dar como resultado esas raíces, esas emociones. Y entonces ese tronco que viene siendo mis estrategias mentales, yo voy a tener una infinidad de opciones para resolver. ¿Por qué? Porque estoy vibrando en esas emociones de amor, en esas emociones de certeza, en esas emociones de esperanza. Y entonces, ¿qué me van a dar como resultado mis ramas? Conductas extraordinarias. Y mis frutos van a ser los mejores frutos. ¿Por qué? Porque se sembraron desde las mejores semillas de amor que están en mí. Porque cuando nosotros le abrimos la puerta a ese amor divino, ese amor infinito que está en nosotros, que es creador, nosotros le abrimos automáticamente la puerta a todas las emociones hermosas que pueden existir a nivel universal y a nivel infinito. Y si las tenemos en nosotros, pues por supuesto que las vamos a vivir en los demás. Entonces, ¿qué le estaremos regalando a nuestro cuerpo? Bioquímicamente le estaremos regalando bioquímicos de felicidad, de alegría, de tranquilidad. Estaremos siempre vibrando en esa sintonía. Y no quiere decir que de repente no nos sintamos vulnerables, que de repente no nos sintamos tristes, que de repente no nos sintamos confusos. Sí, pero estar en esta vibración automáticamente te ayuda a que soluciones muy rápido y de la mejor manera posible para ti y para todo tu ecosistema, porque somos parte de todo lo que vibra alrededor de nosotros y de todo el planeta, ¿no? Ahorita me hiciste recordar mucho que mi mamá es una persona que es muy de salir adelante, de hay que buscar la solución, y ella habla mucho de la energía solución. Cuando enfrentamos alguna situación que quizá en el momento no es favorable, siempre dice energía solución, o sea, pensarle para adelante en vez de empezarte a conflictuar como hablábamos con el hubiera y si esto hubiera pasado y si hubiera hecho esto. Entonces, ahorita se me vino a la mente como un ejemplo, o sea, el que planea una fiesta pensando que va a salir perfecta, pensando que el vestido se le va a ver hermoso, en que los invitados van a llegar, o sea, y el que planea la fiesta pensando que va a llover, que no va a llegar nadie, que el vestido le va a apretar, que, o sea,
puede ser la misma fiesta, sin embargo, una la va a padecer desde el principio y la otra la va a gozar porque ya se vio en el vestido hermoso. Entonces, es desde donde, como tú dices, en los pensamientos, desde donde nos planteamos todo lo que hacemos, ¿no? Y qué importante es. Y sobre todo también es bien importante que nosotros busquemos un momento de mantenernos en calma. Necesitamos que nuestros pensamientos se acallen, se silencien, porque cuando esto pasa, ocurre algo maravilloso. Nos conectamos con nosotros mismos, nos conectamos con ese ser supremo, con esa divinidad, y ocurren milagros, ocurren cosas grandiosas porque empezamos a volvernos personas de ideas, de opciones, empezamos a crear cosas diferentes, situaciones que creíamos que no podíamos resolver. Cuando estamos en esa calma, no solo te llega una, te llegan muchas opciones de cómo resolver. Entonces sí es bien importante que nos mantengamos siempre buscando ese momento de regresar a nuestra calma, porque de regresar a nuestra calma nos regresa nuestra paz, nos regresa nuestra tranquilidad, nos regresa a ese silencio indispensable para poder escucharnos desde ese interior, desde nuestra alma, desde esa divinidad. Y cuando eso ocurren cosas maravillosas con nosotros. ¿Y cómo nos puedes recomendar el hacer eso o cómo podemos llegar a tener ese silencio? Porque pues muchas veces muchas personas en el día a día, en las labores, en la casa, con los hijos, ahorita con la situación que estamos viviendo, que muchas familias están confinadas juntos y los espacios, ¿cómo puedo yo lograr ese silencio para lograr esa introspección? Sí, fíjate, yo les recomendaría 3 cosas y que busquen la opción que les sea más de utilidad. La primera es que se den un momento para simplemente cerrar sus ojos e inhalar y exhalar y estar en el presente. O sea, en ese presente, que se den como ese momento como de limpiar el cerebro, de limpiar la información y de estar como con ese presente, en ese aquí, en ese ahora. La siguiente opción que yo les puedo compartir es esa frase con tanto poder de esta filosofía hawaiana del Ho'oponopono, que es: lo siento, por favor perdóname, te amo, gracias. Cuando tú haces esto desde tu divinidad, desde tu silencio, desde tu interior, lo que haces es hacer una limpieza a todas esas emociones que de manera inconsciente se te vienen. Entonces, con eso las liberas, limpias, ¿no? Otro tips que yo te daría o les recomendaría a todos tus radioescuchas es que cuando te llegue el pensamiento negativo, tú le digas en silencio, o igual lo verbalices, es: gracias por haber estado en mi vida. Y que en tu mano, ya sea derecha o izquierda, le dices: te dejo ir, porque de ahora en adelante yo soy quien rijo mis pensamientos, y mis pensamientos son de amor, de bienestar, de solidaridad, de esperanza, de gratitud, de paz, de tranquilidad. Cuando haces esto, automáticamente regresas al aquí y a la hora completamente diferente. Y creo que has tocado un punto súper clave, que es como tomar las riendas de nuestra mente, porque muchas veces o muchos hemos vivido en automático. Entonces el darte cuenta que tú puedes tomar la rienda de tus pensamientos es como algo que quizá muchos pueden pensar que es imposible. Sin embargo, empieza con un ejercicio de conciencia, ¿no? Ya me di cuenta que estoy pensando esto, y como tú dices, ahora decido tener pensamientos así, positivos, o ser saludable. ¿Y sabes qué es lo que ocurre también? Que cuando nosotros estamos dándole la gratitud a estos pensamientos que en un momento nos ayudaron por las historias de vida que traemos, por las heridas de la infancia que tenemos, que hemos vivido, cuando nosotros hacemos esto, efectivamente ocurre lo que tú dices, te das cuenta, te vuelves mucho más consciente, entonces cambias las rutas. O sea, cambias la dirección, cambias el camino, pero ocurre algo grandioso, generas nuevas redes neuronales.
Entonces, generar nuevas redes neuronales, como dice John Grinder, uno de los co-creadores de la programación neurolingüística, generas el néctar de los dioses, y esto es las opciones. Cuando tú estás conectado desde ahí, desde el darte cuenta, desde el estar consciente, desde sanar, desde acallar tus pensamientos y sintonizarte con los pensamientos de bienestar, con los pensamientos positivos, automáticamente te vas a dar cuenta que para lo que te ocurre en la vida, vas a tener más de 10, 15, 20 otras opciones para solucionar. Entonces sí es bien importante que estemos en esta sintonía constante de decir, me di cuenta, ¿qué hago? ¿Qué tips de los que Anita me dio puedo utilizar? El de Ho'oponopono, el de te dejo ir. ¿Cuál aplico? ¿Para qué? Para callar mis pensamientos. Porque incluso si tú les dieras un reencuadre a tus pensamientos que parecieran negativos y te dieras la oportunidad de escuchar lo que viene detrás del pensamiento negativo, por así decirlo, viene una lección de vida maravillosa. Todo lo que ocurre a nivel de pensamiento que se manifiesta en nuestra realidad siempre tiene un para qué. Incluso si, por ejemplo, tienes una condición de salud, de un dolor de cabeza, ¿por qué? Porque bioquímicamente así lo generaste, es porque a través de tus pensamientos y tus emociones, y tú le preguntaras al dolor de cabeza, ¿qué vienes a decirme? ¿Cuál es el mensaje que quieres que yo sepa? Te diría, lo que quiero decirte es que le estás dando tantas vueltas a esta situación, pero no la solucionas. Necesitas de activarte, necesitas de tomar acción, pero lo que hacemos es no escuchar y nos vamos a tomar un medicamento y a callar. Y a callar, entonces vuelvo a callar y ya no escuché el mensaje. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de todo lo que nos ocurre, se me ponchó la llanta, llegué tarde al trabajo, me peleé con mi amiga, si escuchamos cuál es el mensaje detrás de eso, vamos a encontrar el para qué, accionamos el para qué y automáticamente evolucionamos como personas. Eso es maravilloso. Y el hacer ese ejercicio de alguna manera es como tomar la rienda y responsabilizarnos de lo que está pasando, porque bueno, yo he aprendido en este ejercicio de crecimiento personal que muchas veces cuando tú acallas estos síntomas o no le prestas atención a que a lo mejor ya te tropezaste un día, pero el otro día ya te caíste, pero el otro día ya, no sé, te robaron el carro, pero el otro, o sea, va siendo más grande, hasta que la lección tiene que ser muy grande porque no oíste desde el primer síntoma, que fue a lo mejor un dolorcito de cabeza o que te tropezaste. Entonces eso también a mí me ha ayudado mucho como a entender esa parte también, que todo tiene un porqué y un para qué. Y si le das el tiempo como a pensarlo, es lección aprendida. Así es, y es como entender también que nosotros tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. Y la parte consciente podríamos decir que es un 3% de lo que rige nuestra vida. El que rige, controla y está para nuestro bien es el inconsciente y nos manda esos mensajes y nos manda esas señales, pero no las escuchamos. Y entonces cuando efectivamente, como tú dices, no, pues es que se me ponchó el carro, y si yo hiciera un alto y dijera, ¿para qué se me ponchó el carro? Para que me dé cuenta que no le estoy dedicando mi tiempo a la revisión de mi carro, para que me dé cuenta que ya necesitamos de cambiarle estas llantas porque estas llantas ya no están bien. Cuando empezamos a entender el para qué, wow, o sea, de verdad que hay una evolución, una transformación a nivel personal y por supuesto energética, porque somos energía y lo que somos lo compartimos con los demás de manera energética. Se da una evolución y se da una expansión de la conciencia infinita. Y en este para qué, Anita, también cabe la responsabilidad, porque por ejemplo, muchas veces pasan situaciones y a lo mejor empezamos a echar culpas. Entonces ahí, o sea, es que ya me hizo enojar, por ejemplo, tienes una situación con tu jefe y, ay, me hizo enojar mi jefe. O sea, alto, quien se enojó fuiste tú, o sea,
como la responsabilidad ahí cabe dentro de la conciencia. Sí, mencionas un punto que me parece muy excelente. Efectivamente, cuando tú te das cuenta de qué te corresponde a ti y qué le corresponde al otro, dejas de culpar. Porque muchas veces nosotros creemos que nosotros solo somos generadores de paz, y no es cierto. De manera inconsciente, nosotros también somos generadoras, en algunas ocasiones o en muchas, de guerra. Y algo que nosotros tenemos que tener muy claro como seres humanos es que venimos a este mundo a generar paz, no a generar guerra. Y entonces cuando tú haces conciencia de decir, a ver, de esto que pasó, ¿dónde está mi responsabilidad y dónde está el del otro? Entra esta parte de me perdono y te perdono, te honro y me honro, te doy las gracias y me las doy también, porque entra esta parte del entendimiento, de la conciencia, de reconocer que así como tú me lastimaste, yo con lo que hice de manera inconsciente, también te lastimé. Que eso puede pasar, por ejemplo, de repente hay conflictos con hermanos, con familia, conflictos de muchos años, y es como, a ver, ¿cuál es mi parte y cuál es la parte del otro? Y como yo responsabilizándome de mi parte, de alguna manera voy a soltar ese conflicto, es lo que quiero entender, ¿no? Porque estamos amarrados ahí, como lo mencionábamos, en el rencor, en el resentimiento, en el que me dijo y que, o sea, es como, a ver, haz un alto y toma tu parte y fluye, ¿no? Y es que, fíjate que hay gente que dice, yo no dije nada, él es el que tiene la culpa porque yo no dije nada, ¿no? Y la verdad es que las emociones o las guardamos o las callamos o las evadimos. Y entonces cuando yo las callo, también está implicada mi responsabilidad. Yo decidí quedarme callado. Yo decidí no hablar, pero fue mi decisión. Entonces cuando nosotros empezamos a tomar nuestras responsabilidades, de verdad que eso que pasó no lo vemos con tanto poder. El poder disminuye porque la intención nos damos cuenta que es completamente diferente. Y pasamos de ser la víctima, de ser la que siempre es conmigo, siempre estarán conmigo, a entender que es una corresponsabilidad. Esto que pasó fue entre los dos. Yo tomo mi responsabilidad, la sano porque la quiero sanar. Tú decidirás si haces lo mismo con la tuya. Y de alguna manera fluye la situación ya, y porque a veces son cargas emocionales muy fuertes, que puede ser un conflicto, puede ser no precisamente de familia, puede ser con un jefe y se queda esa huellita, y pues lo mejor es sanar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, es que cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, este pensamiento lo traes de le hubiera contestado a mi jefe, ¿por qué no le dije así? Yo te sugiero que hagas un pequeño ejercicio en donde cierres tus ojos, pongas enfrente de ti a tu jefe y le digas lo que yo siempre quise decirle o lo que yo le quise decir y no le dije. Y ahí le expresas verbalmente. Es lo que yo le quise decir es que me hubiera gustado que me respetara, que no me hablara con ese tono de voz, que no se dirigiera a mí de esa manera, que tú le expreses desde tu interpretación, desde tu percepción, desde ti le expreses. Y entonces que cuando ya le hayas expresado todo, que ya hayas como sacado toda esa parte que quisiste ver expresado y la estás expresando en este momento, te pones a pensar qué de esa persona, qué tiene esa persona a la cual sí le pudieras dar las gracias. Y entonces dices, y agradezco de usted que me haya permitido evolucionar, agradezco de usted que me haya permitido reconocer que soy mi prioridad, agradezco de usted que me hizo más valiente, le doy las gracias desde ahí y desde ahí lo voy a honrar. Y entonces exacto, igual ya le dices, te perdono, me perdono, te libero y me libero, quédate en paz que yo me quedo en paz, ¿no? Entonces es como hacer un ejercicio a nivel energético. No ocupamos de tener a la persona, exacto, porque para el cerebro es lo mismo pensar que hacer. Entonces si para el cerebro es lo mismo, si yo lo estoy imaginando, el cerebro cree que ahí está la persona. Entonces son ejercicios maravillosos de reconversión que podemos hacer, que nos ayudan a liberar, a sacar eso que en un momento dado nos puede estar causando como una sensación de no soltar ese coraje o esa sensación. Y recobramos totalmente nuestro poder, porque ese asunto pendiente nos está drenando energía totalmente, ¿no? Sí, y sobre todo porque está drenando la energía,
porque lo piensas y lo piensas y lo piensas y lo piensas. Y aparte que si nada más se quedara en el pensamiento así, pues lo vas llevando, pero le agregas historia, y esta historia le hubiera contestado. ¿Por qué le contesté así? Mejor me hubiera callado, mejor me hubiera salido y no le hubiera hecho nada. Y empiezas a generar un sinfín de diálogos que no existen, que no pasaron. Y activas la bioquímica. Activas la bioquímica, ¿por qué? Porque el cerebro dice, ok, claro, eso está pasando, porque es literal, no tiene sentido el humor y no analiza, lo mete tal cual se lo estás dando. Como un programa totalmente. Como un programa totalmente. Entonces, yo quiero invitarlos de verdad. Quiero darles como 7 tips que nos pueden mantener en nuestros pensamientos positivos y transitar y viajar desde ahí. Y empezar por decir que los pensamientos positivos, o esta parte de lo hagamos como un hábito. Cuando nosotros vamos a un gimnasio, nos hacen como una rutina, ¿no? Que ahora va a ser pierna, ahora va a ser espalda, ahora el brazo, ¿no? Y nos ponen rutinas de ejercicios. Aquí yo te invito a que hagamos como un gym personal, un gym de pensamientos, y que para empezar a crear estos pensamientos positivos, empecemos a trabajar mucho nosotros en la parte de la gratitud. O sea, uno de los primeros pasos para entrar en esta sintonía, para entrar en este entrenamiento, es dar las gracias. Empezar a dar las gracias desde que tú te despiertas por lo que tú consideres. Dar las gracias por lo que estás esperando que llegue, pero sí darte la oportunidad de agradecer, agradecer, agradecer. A veces pareciera que estás agradeciendo algo muy pequeño, pero eso pequeño puede ser infinito. Entonces, uno de los primeros tips que te doy para empezar como con ese entrenamiento es darnos la oportunidad de conectarnos, de vibrar desde la gratitud. ¿Y cómo lo podemos empezar a hacer? Desde darle la gratitud a cada una de tus células, a cada uno de tus órganos, a cada uno de tus sistemas, por mantenerte bien. Y si de alguna manera estás teniendo alguna enfermedad, o como en neurolingüística se llama una condición de salud, bendice a ese órgano que está enfermo, bendícelo, dale amor, y ese órgano va a empezar a funcionar de manera diferente, porque somos energía, y si la mandas desde el amor, pues ¿quiénes no nos curamos con el amor? Y el siguiente punto es sintonizarnos precisamente con ese poder del amor. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos vibrando en el poder del amor, como dije hace un ratito, se abren las puertas de todas las emociones positivas. Imagínate que estés nadando, que estés haciendo tu ejercicio en un ecosistema en donde esté la alegría, en donde esté el bienestar, en donde esté la salud, y digan, hola, ¿cómo estás? Y tú estés remando, estés haciendo tu ejercicio, estés nadando, estés corriendo, y te encuentres con esas emociones. ¡Wow! O sea, la gratitud te saluda, y saluda la esperanza, y dices, ¡wow, qué maravilla! La serenidad. Oye, allá estoy viendo que está la tranquilidad. Cuando tú estás en esa constante ejercitación, te vas a dar cuenta que vas a empezar a atraer lo que estás pensando, y vas a encontrarte más gente positiva, más gente que está en esta sintonía, y es maravilloso. Y el siguiente punto que quiero compartir, el siguiente tips, es vivir en el presente. Es bien importante vivir en el presente, porque como lo mencioné también hace unos minutos, si yo no vivo en el presente, vivo en el pasado, y el pasado me va a llevar a tener ansiedad por lo que dije, no hice, no pasó, etcétera. Pero también vivir en el futuro me va a llevar a un estrés. Híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con esto que está ocurriendo? Híjole, ¿qué tal si nos quedamos sin trabajo? Y luego los niños que no están yendo a la escuela, y empiezas a hacer tus historias, y todo se trata de historias. Y yo me puse a analizar por qué los seres humanos somos tan buenos para crear nuestras historias, tanto del pasado como del futuro. Porque cuando estábamos chiquitos, siempre nos contaban cuentos. Uh-huh. Incluso cuando yo doy clases a mis niños pequeños, yo les decía, a ver, mis amores, mis hermosos, díganme cómo pudo haber sido el final. Y entonces los llevas a generar esa creatividad en su ser, y pues pasa esto, y entonces el cochinito le ayuda al lobo, y van generando redes neuronales de cómo crear nuevas historias.
Entonces, analizando esta parte, me doy cuenta o reconozco que puede ser una de las razones de por qué los seres humanos somos tan buenos para contarnos historias. Lo lamentable es que si nos contáramos historias que nos van a llevar de bienestar, sería extraordinario. Pero si nos ponemos a pensar, por un momento nos damos un tiempo de en dónde estoy centrando mi atención en mis pensamientos y por ende lo que estoy sintiendo, por ende cuáles son mis emociones, voy a reconocer que mucho de lo que me está pasando son historias que yo inventé los personajes, son historias que yo inventé los diálogos y son historias de mi pasado y son historias del futuro que ni siquiera ha pasado. Entonces, es decir, centrarnos en el aquí y en el ahora. Pueden empezar, por ejemplo, por decir, ya están arriba del carro y dicen, oye, ¿en qué momento agarré las llaves? O sea, ¿cómo cerré la puerta? ¿Fue por la izquierda o por la derecha? ¿Qué hice? O incluso cuando te estás bañando dices, ¿a poco ya voy con el enjuague? Primero me tallé la mano izquierda, fue la derecha, me tallé la cara. Que hagas un alto y lo vuelvas a repetir. Hasta que hagas conciencia, porque eso te va a llevar como a abrir tu conciencia y decir, ok, primero abrí la puerta de mi casa, salí, entré, fui a la cochera, abrí la puerta de mi carro, me subí por el lado izquierdo, primero por el lado derecho subí mi mochila y luego me di la vuelta y que empieces a hacer como un trabajo de regresar, porque eso te va a ayudar como a sintonizarte en el aquí y en el ahora. O si tienes casa que tenga escalones y de repente dices, ¿y en qué momento bajé? Es como para que hagas más consciente tus rutinas, porque a veces tus rutinas están pasando de manera inconsciente. Ya cuando acuerdas, tú estás en el trabajo y no sabes si le apagaste al agua, si cerraste la puerta, qué fue lo que hiciste. Pasamos al automático muchas cosas, ¿no? Sí, entonces sí es importante como decir, voy a vivir en el presente. ¿Cómo? Voy a jugar un poco, me voy a divertir un poco y voy a ver, ya llegué a mi trabajo, ¿qué hice primero? Y si me cuesta trabajo recordar qué hice, te invito a que lo vuelvas a recordar y que entonces al día siguiente cuando vayas a tu trabajo hagas mucho más conciencia y digas, primero hice esto, después esto, número 3 esto, 4, 5 y ahorita estoy sentado recordando lo que hice, tomándome un traguito de café. Y te estás centrando en el aquí y en el ahora. Porque en segundos pasan situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el carro, muchas veces podemos ir totalmente en automático, ¿no? Entonces de repente llegas a un lugar y dices, ay, ¿cómo llegué? Porque venías pensando a lo mejor en una situación, como mencionas, del pasado o futureando, y de repente ya llegaste a la oficina, pero no te diste cuenta cuántos semáforos te tocaron en alto, cuántos en siga, si tocaron el claxon, si venía un carro enfrente de ti o no, si era rojo, si era verde, si pasó la señora que vendía determinada cosa. O sea, llegaste en automático, pero de repente preguntas, oye, ¿cuántos semáforos en rojo te tocaron? No me acuerdo. Y acaba de pasar, hace un minuto que llegaste a la oficina y no te acuerdas, ¿no? Sí, lo hacemos como si estuviéramos hipnotizados. Y a veces es importante como deshipnotizarnos. A ver, despierta. ¿Qué estoy haciendo, no? ¿Qué está pasando? Porque efectivamente nos pueden pasar muchas cosas y que ni siquiera las recordamos, incluso cosas que podemos prevenir, porque ¡ay! Le pegué al carro, ¡ay! Por venir pensando en que si el mandado, el mercado, exacto, que si el niño, que si la tarea, y entonces es decir, recobro, entiendo el para qué y me sitúo de nuevo a vivir en el aquí y en el ahora. Entonces estoy entendiendo que el vivir en el aquí y en el ahora es también como, tomas las riendas de tu mente y es como tomas el control total, porque el irte al futuro ya le soltaste una rienda y irte al pasado ya soltaste la otra. Entonces tu presente va en automático, pero la mente está cuando dices, está lejos, ¿no? Y cuán importante es estar aquí, ¿no? Sí, y sobre todo que cuando te regresas mucho al aquí y al ahora, evitas mucho irte al pasado e irte al presente. Lo evitas, porque es cuando la gente dice, wow, me la estoy pasando tan padre,
ay, no me acuerdo ni de lo que ni de lo que pasó ayer, ni de lo que pasó, yo me lo estoy pasando tan bien, porque cuando tú vives en el aquí y en el ahora, lo disfrutas, lo agradeces, te sientes inspirado, lo vives con amor, es grandioso. Entonces sí es maravilloso vivir en el aquí y en el ahora. Y algo que quiero retomar esta parte es que en todos estos ejercicios que puedes ir activándote, siempre vaya la gratitud y el amor. O sea, que siempre vayan como tus ingredientes esenciales, como cuando vas a hacer un ejercicio de pierna, primero calientas, que sean como tus ejercicios de calentamiento siempre, tu gratitud y tu amor, que sean como esas cerecitas, ese saborcito maravilloso que le estás poniendo a tu vida, ¿no? Sí, porque ahorita me hiciste como conectarme con algo muy bonito, que es como papás, muchas veces como papás, en estar pensando en el futuro de los hijos. Está a lo mejor tu niño contigo y quiere jugar, o tu niña, ¿no? Y tú en la mente estás pensando que a lo mejor hay que pagar la colegiatura, o que y si no le vayan a hacer bullying en la escuela, y que cuando vaya a la universidad, o sea, ya estás en el futuro muy, muy, muy lejos. Y el momento que estás con él no lo estás disfrutando. Y de repente llega ese futuro y dices, ay, no disfruté a mi hijo nada, porque me la pasé pensando en que cómo le iba a pagar la universidad y cómo le iba a hacer, y que si se me iba a casar. Por ejemplo, hay mamás que viven en el miedo, ¿no? Se me va a casar la hija o el hijo y ya, ¿no? Entonces, y está aquí ahorita contigo, entonces disfrútalo ahorita, ¿no? Es la importancia, como tú dices, con gratitud y con amor de que el día de hoy aquí está, ¿no? Y sobre todo entender que si somos energía, va a tener más poder lo que estoy pensando que lo que le estoy diciendo a mi hijo. O sea, yo puedo decir, ay, sí, dale a la pelota, sí, y por dentro estoy pensando, sí, híjole, y el dinero para la renta no lo vamos a tener, y qué va a pasar el día de mañana con mi hijo, oye, y si la escuela, y seguirán las clases en línea, o qué irá a pasar, y empiezas a pensar, eso es lo que le estás transmitiendo a tu hijo, no le estás transmitiendo ese amor desde las palabras. Entonces sí, por eso necesitamos de estar como muy coherentes, como muy congruentes entre lo que estamos pensando y esa conexión con nuestro corazón, porque entonces nuestras emociones van a estar en mucha congruencia con eso que te estoy diciendo, porque lo estoy sintiendo. Y como decía mi maestro Edmundo Velasco, decía que la vibración la entendamos como cuando tú le golpeas una campana y hace toda esa vibración, así como las ondas, como si las pudiéramos ver. Eso es lo que necesitamos, de vibrar desde nuestro interior para que eso se transmita al otro. O sea, vibrar desde ahí es como conectarte con tus pensamientos, con tus emociones, con tu alma, y entonces ahí sí vas a ser congruente con lo que estás transmitiendo a los demás. Sí, y porque mucho de eso lo estás haciendo en automático totalmente, ¿no? Y no estás vibrando lo que quisieras vibrar o teniendo los resultados que quieres tener, ¿no? Así es, efectivamente. Y entonces, bueno, el siguiente tips que yo les tengo es: disfruta lo que sí tienes y no te vayas a lo que no tienes, porque es lo mismo del pensamiento. Híjole, voy a ir a este lugar, pero no tengo zapatos, pero si fuera a ser más temprano. No te pelees con tu realidad, vive tu realidad, y volvemos a lo mismo, es de este presente, ¿no? Es decir, vivo, me siento agradecido, me siento lleno de amor. ¿En dónde? En mi aquí, en mi ahora. ¿En dónde? En lo que sí tengo. Porque cuando esto no ocurre, nos peleamos con la realidad y estamos constantemente peleándonos con esa realidad. Imagínense qué pensamientos tenemos, imagínense qué emociones, imagínense dónde nos estamos haciendo adictos, imagínense dónde estamos vibrando. Y luego pensamos, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué traigo ansiedad? ¿Por qué traigo estrés? Pues solo pregúntate, date un momento y pregúntate, ¿en dónde estás enfocando tus pensamientos? Fíjate, Anita, que yo te quiero compartir que cuando yo conocí la programación neurolingüística, algo que hice consciente en las primeras sesiones que tuve fue de que estamos muy enfocados a decir lo que no queremos en la vida. Es como un aprendizaje, yo creo que desde niños, desde que estamos niños y nos dice la mamá, no te subas, o no agarres esto, o no vayas a pintar, o no te vayas con extraños, por ejemplo, ¿no? En vez de decirnos, mantente callado, estate atento, siempre seguro, concentrado, o sea, no, nos dicen lo que no. Entonces como que traemos,
ese patrón que ya mencionamos se viene, ¿no? No me quiero enfermar o tengo miedo de enfermarme, en vez de decir quiero estar sano, quiero ser productivo, quiero ser próspero, no quiero vivir en la pobreza o no quiero tener carencias o no quiero que mis hijos se enfermen. O sea, es como al revés, como tú dices, hay que replantear y como que ese reflector pasarlo a lo que sí quieres, ¿no? Como tú dices, a lo que sí tienes, más que a lo que no tengo y a lo que no quiero, ¿no? Fíjate que me vinculaste de una manera grandiosa, porque iba a entrar con otro de los puntos maravillosos, que es el poder de las afirmaciones, ¿no? Okay. Y entonces tienen que ver precisamente con lo que sí quiero. De hecho, las programaciones mentales tienen que ver con esta parte de no mencionar el no. Y tú dirás, no sé si te has preguntado, porque yo me lo pregunté varias veces, pero ¿por qué dicen que el no debe de ir en el principio? Porque es tanto, tú lo dijiste hace ratito, es tanto lo que nos decían, no porque te vas a caer, no te subas ahí, no andes con esta persona, no, que el inconsciente dijo el no, lo hago a un lado. O sea, no lo tiene sintonizado, el no lo registra el inconsciente, porque es tanto lo que nos lo prohibieron, lo que nos dijeron y lo que significaba para nosotros, que el inconsciente ya no lo tiene grabado, o sea, ya no le hace caso al no, ya no lo tiene como algo que se tiene que hacer. Entonces, dentro de las programaciones, por supuesto que entra lo que sí quiero. Y entonces, es decir, en este momento yo me siento una mujer llena de bienestar. En este momento yo decido hacerme responsable de mi vida. En este momento yo me siento tan pleno, tan plena, que llego a vibrar tanto en el amor y me sintonizo con la vibración del amor del mundo. Cuando yo empiezo a hacer estas programaciones, yo te invito a que no solo las veas, no solo las escuches, no solo las sientas, que te permitas vibrar, porque habíamos personas en un momento, yo recuerdo cuando conocí por primera vez la programación neurolingüística, que las programaciones para mí eran el wow, pero yo decía, por ejemplo, yo soy una persona muy tranquila, por decir, pero yo solo me veía siendo tranquila. No, es que te veas, te sientas, te escuchas y vibres en esa vibración como la de la campana, para que desde ahí podamos hacer los cambios a nivel de red neuronal. Cuando nosotros lo vemos, lo sentimos y lo escuchamos, esto que estoy decretando y vibro desde ahí, automáticamente en tanta repetición estoy haciendo un cambio de red neuronal. A mí me gustaría que platicaras un poquito esto, porque yo conocí por ahí una persona que hablábamos sobre las programaciones y yo le mencionaba, es como programar tu estado deseado, como tú dices, ya viéndote, sintiéndote, vibrando. Sin embargo, esta persona me decía, es que no sé cómo hacer una programación porque no lo soy ahorita o no lo tengo ahorita. Yo le decía, ok, es un estado deseado, sin embargo lo estás diciendo en presente, como si ya estuviera. Entonces esa parte, muchas veces caemos en esa pared o nos enfrentamos a esa pared de que, pero es que estoy diciendo una mentira, por ejemplo, ¿no? Si a lo mejor tú tienes una situación de salud y Anita te dice, soy una mujer saludable, vibra en la salud, por ejemplo, y dices, pero es que ahorita me siento mal. O sea, ¿cómo ayudar a las personas a entender esta parte? Que aunque hoy quizá no lo tengas o no lo seas, ¿cómo puede ser? Sí, muy importante tu comentario, me parece excelente. Fíjate que sí es cierto lo que dices. De hecho, yo lo cuestionaba cuando yo conocí hace más de 20 años la programación neurolingüística. Decía yo, es que me estoy echando mentiras, es que esto es algo que no es cierto, ¿no? Sin embargo, conforme vas tú conociendo el poder creador que tenemos, reconoces que para el cerebro es lo mismo lo que tú estás creando a nivel de pensamiento a que si lo estás haciendo. Entonces, yo lo que les digo a las personas, mira, hermosa, cuando tú te vas a tu estado deseado, la energía de allá viene hacia ti. Y entonces, ¿qué estás trayendo? Estás trayendo lo que tú deseas a tu estado presente. Entonces, si tú estás hablando de que eres una persona saludable, de que eres una persona llena de bienestar, que ves todas tus células sanas, en perfectas condiciones, es porque estás vibrando desde ahí, te estás viendo, te estás sintiendo y escuchando. Pero también es algo bien importante.
necesitas poner acción. Necesitas poner acción. O sea, yo no puedo decir, yo soy una persona llena de salud, llena de bienestar, pero no estoy yendo al médico. Pero no estoy trabajando a nivel de pensamiento y emoción lo que me está generando esta condición de salud. Entonces, ahí no se va a dar nada. O sea, yo tengo que crearlo en mi mente, pero también crearlo en mi realidad. O sea, si estoy hablando de tener ese bienestar es porque yo estoy haciendo ejercicio, me estoy cuidando, estoy yendo con los doctores que necesito de ir, haciendo como un kit de salud para que me lleve a tener ese bienestar. Entonces, sí es bien importante cuando tú le empiezas a platicar a la persona de cómo se arma este equipo, de cómo se va generando, cómo sus pensamientos crean sus propias realidades, cómo es importante sentirlo y la llevas a sentir, se da cuenta que desde que ya lo está vivenciando como si fuera realidad, porque así te hace que lo vivas tu inconsciente y tu cerebro, pues automáticamente desde ahí se está sintiendo ya con un bienestar personal. Y entiendo aquí que es un proceso, o sea, es un paso a paso donde la manera que tú accionas son los resultados que vas a tener, porque no es tanto de que lo que mencionamos, por ejemplo, yo soy saludable y vibro en la salud, pero sigo teniendo los mismos hábitos y las mismas situaciones. O sea, voy cambiando un hábito, después el otro, después, entonces va sumando, más sumando y me lleva al estado deseado. Entonces, también como un proceso, ¿no? Sí, a mí me funciona mucho que se vean ya en el estado deseado, porque le digo, oye, hermosa, ¿cómo lo lograste? Me voy de allá hacia acá y dicen, pues hice esto, hice ejercicio, fui con el doctor, hice mis programaciones, le di amor a mi cuerpo y empiezas a decirlo, entonces tenemos las respuestas exactas. Porque sabemos. Porque ya sabes cuáles, entonces desde que estás iniciando el estado deseado o estás llevando en tu estado actual a la persona a su estado deseado, automáticamente la gente ya tiene la respuesta. Y tiene la respuesta no tuya ni mía, exacto. Tiene su respuesta exacta, tiene los ingredientes exactos para ¿qué? Para lograr esa meta. Entonces sí es bien importante que las personas se den la oportunidad de entender que para el cerebro es lo mismo pensar que hacer, que para el cerebro es lo mismo que solo lo estés creando a nivel de pensamiento, a que tú lo estés viviendo o lo estés creando en una realidad. Eso me parece increíble porque es como lo dices, o sea, tú tienes la respuesta en ti, tú sabes cómo llegar ahí, sin embargo, ahorita por diferentes situaciones no te crees capaz de, sin embargo, vas a ese estado con el pensamiento, con la imaginación y tú sabes cómo vas a llegar ahí, tú sabes que tienes las herramientas para llegar ahí y cómo hacer eso presente y consciente. Me parece que es una gran respuesta. Sí, porque imagínate que tú te veas en tu estado deseado, te veas, te sientas, te escuches, vibres desde ahí. Imagínate logrando, o sea, tú, o sea, dijiste, wow, o sea, como sueño cumplido, meta realizada, lo logré, ¿no? Y entonces ahora yo te pregunto, ¿y cómo lo lograste, hermosa? Y entonces me vas diciendo, hice esto. Yo solo lo apunto exactamente como tú me lo vas indicando y te digo, hermosa, aquí están los puntos, los pasos que debes de seguir para seguir ahí. Tu receta secreta. Tu receta secreta. ¿Y de dónde viene? De ti, de tu sabiduría interna. Y es que el mejor lugar en donde vas a encontrar las respuestas exactas de la manera perfecta en el momento indicado. Eso me parece muy muy bueno y qué bueno que nos lo llevemos todos los que lo estamos escuchando para nuestra vida. Creo que es fundamental y un regalo muy bonito que nos acabas de hacer. Bueno, muchos. Fíjate que esta parte que les comparto con mucho amor, yo lo trabajé en mí cuando me habían detectado cáncer en la matriz, cuando me detectaron el tumor en el páncreas, cuando me detectaron los principios de diabetes. Yo creo que tomé el medicamento mínimo, porque lo que trabajé es mi estado actual y mi estado deseado, desde el amor, desde la gratitud, sanar lo que se necesitaba de sanar, y gracias a Dios puedo decir que fue pruebas superadas. Entonces sí, por supuesto que automáticamente cuando nosotros nos sintonizamos en esos pensamientos de bienestar, en esos pensamientos de amor, de que todo es posible, de que el amor es la respuesta, de que el amor es infinito, que el amor esté en nosotros, esa divinidad que nos conecta con las opciones infinitas, pues tenemos todo para crearnos como la mejor versión de nosotros mismos, como esa persona. Hagan de cuenta que ahorita están ustedes en el lugar en el que están y dicen, a ver, ¿cómo sería yo evolucionado? ¿Cómo sería yo
en la mejor versión de mí mismo, y te pones enfrente y empiezas a observar tu estado actual y tu estado de ser, y empiezas a ver, wow, sería así, estaría así físicamente, hablaría así, imagínate, y que te des cuenta cómo lograrlo, pues es maravilloso, ¿no? Sí. Ajá. Encontrar ese paso a paso y ese proceso, y que es posible totalmente, ¿no? Que es posible. Que así como otros lo han hecho, nosotros lo podemos hacer también. Así es, por eso también es importante que nos demos la oportunidad de honrar mucho nuestros pensamientos, honrar lo que estoy pensando, porque automáticamente lo que estoy pensando es lo que energéticamente estoy mandando a los demás. Y entonces, ¿por qué es tan importante? Porque incluso cuando tú lo hablas, tu pensamiento a veces no va con lo que estás diciendo, porque a veces nosotros con nuestras palabras mentimos. Estamos pensando una cosa y estamos diciendo otra cosa. Cuando nosotros honramos el pensamiento, es que voy a honrar lo que me estoy diciendo a mí y lo que estoy pensando de ti, que también lo voy a decir, o que te lo voy a hacer llegar, hacer saber silenciosamente por medio de mi energía. Entonces, ese es otro de los pasos, de los tips que les recomiendo a todos tus radioescuchas, y por supuesto aplicarlo, nosotros seguirlo aplicando, es el honrar tus pensamientos, el honrar tus palabras. Porque eso te va a llevar a que veas a la otra persona, a que te veas a ti, te sientas, te escuches, vibres desde esa bondad, desde esa gentileza, desde ese amor, desde esa esperanza, y por supuesto que lo que vas a dar a los demás siempre va a ser recibido con amor. Entiendo esto como ser fiel a ti mismo, a lo que en verdad sientes, como escucharte y siendo fiel a lo que tú eres, accionar, ¿no? En este honrar al otro y honrarte a ti mismo, ¿no? Sí. Fíjate que sí, solo me gustaría hacer una connotación. No sé si les ha pasado a nuestros radioescuchas que hay personas que dicen, yo soy bien sincera y me gusta decir lo que siento, hablando de esta parte, okay, ¿no? Y entonces yo le digo, sí, hermoso, sí, hermosa, me encanta que seas sincero. Solo te sugiero que lo hagas honrando a la otra persona. Exacto. Y te honres a ti. Entonces es honrar, sí, es hacerlo desde ti, porque viene de ti. Sin embargo, es honrarlo, es que voy a cuidar o voy a tratar de que mis pensamientos hacia ti y hacia mí vengan desde el amor, vengan desde la gentileza, vengan desde la compasión. Y ahí entonces entra la congruencia con ¿qué? Con tu corazón, porque está ligado con ¿qué? Con el poder del amor. Entonces, cuando hablas desde esa congruencia y desde ese honrar, no vas a lastimar a nadie, ni te vas a lastimar a ti. Que es parte de lo que nos mencionabas al principio, somos seres que venimos a hacer paz, no a hacer guerra. Así es. Y otro de los puntos que quiero compartirles, ya casi para ir cerrando, es esta parte de hacer lo que te apasiona. Recordar esas cosas que te hacen sentirte vivo, que te hacen sentirte en esa libertad de ser tú, y que las hagas, porque esas te inyectan de esa vitamina, de esa proteína, te nutren de una manera grandiosa. Entonces te invito a que por un momento te pongas a pensar qué disfrutas hacer, y si te cuesta un poquito de trabajo, cierra por un momento tus ojos y ve enfrente de ti a ese niño, a esa niña que fuiste en algún momento, y pregúntale a ella, ¿qué disfrutas hacer? ¿Qué te gusta hacer? Y déjale que a su tiempo te conteste, y te van a decir la receta exacta a la pregunta que estás haciendo. Y es decir, a lo mejor te dicen subirte en el caballo, ir a correr, nadar, jugar a los almohadazos, lo que te diga. En ese momento hazlo, porque es algo que te va a llevar a un bienestar. Entonces sí te invito a que hagas lo que te apasiona. Por ejemplo, a mí, yo nomás pienso en baile, en el flamenco, y empiezo a oír la música y yo ya me estoy sintiendo que estoy bailando casi en el teatro, ¿no? Y es como me llena de una adrenalina maravillosa, me llena de una sensación grandiosa, que en ese momento me cambia el estado. Entonces sí, invitarlos a hacer lo que les apasiona. Eso les va a inyectar de todos los nutrientes que necesitan para seguir fluyendo. Para terminar, quiero invitarte a que también, algo que yo he llamado altruismo silencioso, que te permitas también ayudar a los demás. Ayudar a los demás ¿con qué?
como lo que tú creas conveniente, de la manera que tú quieras, a lo mejor con una sonrisa, con una palabra, con una muy buena energía de amor, rezando por ellos, orando por ellos, o sea, con lo que tú creas conveniente que les puedes ayudar de manera silenciosa. Sería algo maravilloso, que esto te adentra y te centra a lo que tiene que ver con una vibración de amor y, por supuesto, vibrar en los pensamientos positivos. Entonces, el meter esta parte de ese altruismo silencioso te lleva a conectarte todavía más con tu planeta, con tu mundo, con esa solidaridad, con esa gentileza que tenemos el darnos unos a otros. Y, por supuesto, terminar diciéndote que le reces, le ores a ese Dios de tus creencias, pero que cuando lo hagas desde la gratitud, porque cuando tú lo haces desde la gratitud, tienes la certeza de que eso que estás necesitando va a llegar de la manera perfecta. Pues me parece bastante interesante todo lo que hemos platicado, Anita. Yo fascinada y quisiera seguir y compartir aún más. He disfrutado mucho esta plática y sé que para muchos esto es transformador y esto es un abrir la conciencia totalmente. ¿Con qué quieres que se quede de esto que hemos platicado? Además de darles la gratitud a ustedes, radioescuchas, a ti, amiga, por permitirme estar en este programa, es invitarlos a que se conecten con esa divinidad interior, con esa sabiduría interna, porque conectándote con esa sabiduría interna, conectándote con esa divinidad, vas a tener como la manera correcta, la manera exacta de llevar tu vida. Y de llevar tu vida en ese bienestar. Y que por supuesto en qué te va a llevar cuando estás conectado, que tu amor con tu divinidad, a ejercitar nuestros pensamientos y por supuesto mantenernos en esas emociones de bienestar, en esas emociones que nos van a llevar a mantenernos siempre positivos, a mantenernos llenos de esperanza, llenos de certeza, llenos de bienestar, por supuesto llenos de salud. Entonces yo los invito a que se den la oportunidad de vibrar desde esos pensamientos positivos, porque estacionados en esos pensamientos positivos, tengan la certeza que siempre los van a mantener en un estado deseado, en un estado ideal, en esa mejor versión de ustedes mismos, en ese ustedes evolucionados desde el amor. Yo creo que este episodio ha sido un regalo muy muy grande y en esto también yo quiero agradecer profundamente esto, porque yo sé que aquí vinieron muchos recursos para todos y cada uno de nosotros y sé que esto es muy importante. Yo he visto el trabajo de Anita como coach a nivel personal, he visto la evolución en personas que han estado con ella y pues me encantaría que pudieras compartir tus redes sociales, cómo te pueden contactar. Sé que también estás apoyando a las personas vía remota por esta situación que estamos viviendo, entonces me encantaría que compartieras tus redes sociales. Claro que sí, amiga, con mucho gusto les comparto mis redes sociales. Me pueden encontrar tanto en mi Facebook como en la fanpage como Anita John, y por supuesto que podemos dar sesiones de coach vía internet, como lo hago en España, como lo hago en San Francisco, en Bolivia, en Colombia, como lo hago en estados de la República Mexicana. Y también con esto que está ocurriendo, estoy abriendo ya también mi consultorio mínimo 3 veces a la semana. Entonces aquí también los espero en Boulevard Estancia 386, aquí en el fraccionamiento Valle Dorado. Ahí es donde tengo mi espacio de coach y con mucho gusto estaré para ayudarles desde el amor a sanar, ¿no? Aquí en la ciudad de Ensenada, Baja California. Y también les quiero compartir que Anita en sus redes sociales tiene mucho material que regala, tiene transmisiones que ha hecho, tiene webinars que ha regalado en esta misma sintonía del crecimiento personal, de la conciencia, del disfrutar, del amor. Entonces yo creo que es un gran ejercicio y algo muy bueno que podemos hacer, visitar sus redes sociales. Yo estoy muy contenta, Anita, te doy las gracias profundamente por tu tiempo,
porque te diste la oportunidad y yo sé que te preparaste para compartir esto con nosotros, y fascinadísima que se pudiera repetir esta experiencia. Yo sé que tienes mucho que regalar y regalas mucho a quien te escucha, y pues fascinada. Ay, amiguita, pues yo te agradezco. Para mí es un honor coincidir contigo, no solo como persona que nos hemos hecho y tenemos el privilegio de ser grandes amigas, sino también de conocerte en la parte profesional. Gracias por invitarme a este espacio contigo. Gracias por permitirme compartir esto que me apasiona con todos tus radioescuchas, y quiero decirles que les bendigo y me bendigo infinitamente. Y como lo digo también en mis redes sociales, ¿no? El amor nos une porque nos late el corazón, porque todos tenemos algo que aportar, porque todos tenemos una misión de vida, porque todos somos uno y uno somos todos, y todos somos parte de este planeta. Y creo que somos gente maravillosa, gente grandiosa, que podemos ayudar a transformar la vida de los demás. Así es que les bendigo infinitamente. Pues un placer, este episodio ha sido muy especial y es un gran regalo para todos. Este fue nuestro episodio Ejercito mis pensamientos y nutro mis emociones con Anita Ayón. Yo soy Carmen Santoyo, un placer, hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de. Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.